Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 12, y de allí voy a pasar al versículo 15 y seguir hasta el versículo 23. Primera de Corintios 9, versículo 12, pasamos al 15 y de allí hasta el 23. Dice la palabra de Dios: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Una pregunta: ¿por qué la predicación del Evangelio se vuelve cada vez más difícil en muchos lugares? Ya cuando salimos a evangelizar, con frecuencia los que rechazan el Evangelio mucho son los jóvenes. Es un sector de la sociedad que rechaza el Evangelio y no confían ya en la iglesia. Pero no descartamos nosotros que también los otros sectores de la sociedad en general rechazan el Evangelio. ¿Por qué se rechaza el Evangelio y por qué muchos ya no confían en la iglesia? Bueno, hermanos, algunos de ustedes pueden decir, como comentaron ahorita, o pueden dar algunas respuestas a esta pregunta. Pero también algunos de ustedes pueden estarse contestando dentro de su corazón a esta pregunta y pueden estar diciendo lo siguiente a sí mismos: es que no es de todos la fe, no todos van a creer en el Evangelio. ¿Es verdad? No todo el mundo va a creer en el Evangelio de Cristo. Pueden decir también: es que el hombre ama más su pecado y no quiere venir a la luz para que no sea reprendido por la luz. Y algunos de ustedes pueden también contestar: el mundo entero está bajo el maligno. Y otros pueden decir: es que son pocos los que se salvan. Todas estas respuestas son correctas porque son un obstáculo al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, pero también se oye con frecuencia que el ministerio es puro negocio para muchos. ¿Sí es verdad? Que llegan muchos al ministerio solamente para aprovecharse y hacer negocio de las personas. Y también se escucha con frecuencia que los creyentes son hipócritas.
que los pastores se enriquecen y engañan a las personas. Eso es lo que se ve con frecuencia. Entonces se puede concluir que el problema, el que muchos rechazan el Evangelio, es de ellos, es de aquel lado, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero yo quiero hacerle la siguiente pregunta también, y consiste en lo siguiente: nosotros los cristianos, ¿podemos ser un obstáculo para el Evangelio de Cristo? Nosotros los cristianos podemos ser una piedra de tropiezo para que mucha gente no crea en el Evangelio y lo rechace. Es una realidad hoy en día que hay mucho tropiezo en muchos y que se niegan a venir a Cristo por la culpa de muchos aquellos que se llaman cristianos. Su respuesta de ustedes es sí, claro que sí. Ahora, entonces un cristiano puede ser tropiezo para muchos. Los cristianos pueden ser un instrumento para que muchos no vengan a Cristo. Pueden convertirse en una piedra de tropiezo para ello. Ahora, muchos ya no creen ni siquiera en el liderazgo religioso, ¿verdad que no? Ya no creen en el liderazgo religioso. Y tampoco no creen en el liderazgo político. ¿Por qué no creen en el liderazgo político? Por la corrupción, por la mentira, por el engaño, por tantas cosas. ¿Por qué también mucha gente ya no cree pues en el liderazgo religioso? También por lo mismo, muchas veces por el engaño, la deshonestidad, la falta de integridad, el abuso hacia las ovejas, hacia los congregantes, pueden ser factores por los cuales muchos ya no creen en esto. Muchos llegan a concluir y creen que la vida de los cristianos es una contradicción a sus creencias religiosas. La vida de los cristianos es una contradicción a sus creencias religiosas. ¿A qué me refiero? Tú crees lo que la Biblia dice. Yo creo lo que la Biblia dice. Pero con mi vida contradigo mis creencias religiosas que tengo respecto a la palabra de Dios. Dices que no se puede hacer aquello, pero tú lo haces. Ahora sí, como dice el libro de Romanos, en el capítulo 2, escribiendo Pablo: tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se debe de mentir, mientes. Entonces, sí es cierto, y muchos han concluido que la vida de los cristianos muchas veces es una contradicción a lo que creen. Y aún más, ellos llegan a comentar lo siguiente: la vida de los cristianos ya no tiene un impacto en los círculos en que se relacionan. Ya estás en el trabajo y la verdad no impactas a nadie con tu testimonio. Estás en el mercado, estás en la oficina, estás donde estés, ya no somos nosotros un impacto para muchos. Y eso es alarmante y preocupante. ¿Por qué? Porque si la gente no puede creer a lo que nosotros hablamos con nuestras palabras, algo de nuestro testimonio puede atraerlos hacia Cristo, pero aún ya acerca del testimonio se ha perdido y ya la gente ya no los cristianos ya no impactan a las personas, o en el círculo donde se rodean, en el espacio donde estén, ya no impactan a nadie. Hermanos, son preguntas que debemos nosotros reflexionar y pensar en esto. Ahora, Pablo es un hombre admirable.
Para él una de las prioridades principales de su vida era que el evangelio siguiera circulando entre las naciones. Pablo buscaba esto. La prioridad de Pablo era dar a conocer el evangelio y que las personas a través de su predicación se conocieran a Cristo, se arrepintieran y le siguieran. Esa era una prioridad principal de Pablo. Pablo fue el más grande misionero del primer siglo en la iglesia cristiana. Su vida de Pablo es impactante y ejemplar para muchos de nosotros en este tiempo y también para muchos cristianos en los siglos pasados. Pablo buscaba que a través del evangelio las personas conocieran al Salvador, o sea, a Cristo. Pablo siempre tuvo en mente lo siguiente. Pablo siempre pensó esto: no voy a ser una piedra de tropiezo para nadie. No va a ser un instrumento que impida que las personas no vengan a la cruz de Cristo. Pablo siempre procuró cuidar de tal manera su testimonio y ser ejemplo a muchos para que su vida impactara y tuviera un impacto entre las personas que se relacionaba y a las sociedades a las que él llegaba. Aun cuando Pablo dijo: no voy a ser una piedra de tropiezo para nadie, eso lo tengo en mente, aunque Pablo tuviera que privarse de sus derechos, él lo iba a hacer de tal manera para ganar a muchos para Cristo Jesús. Él lo iba a hacer de esta forma. Ya he dicho que Pablo está escribiendo en este capítulo a esta iglesia y él está diciendo que él es un apóstol genuino de Cristo Jesús y que como apóstol él tenía derecho a recibir algún beneficio económico de parte de ellos. Él tenía el derecho que la iglesia en Corintio lo sostenieran económicamente, ya que él había sembrado lo espiritual. Él podría también buscar en ellos cosechar las cosas materiales, según el versículo 11. Y Pablo, ya lo hemos dicho, él había trabajado incansablemente entre los corintios. Él estaba enseñando, él era un maestro y tenía esa libertad para decirles que él podría ser bendecido con las cosas materiales, pero sin embargo Pablo se negó a ello. Pablo se negó a ser sostenido económicamente por la iglesia de Corintio. Y la gran pregunta que traigo, o no es la gran pregunta, sino una pregunta sencilla y básica, es ¿por qué? ¿Por qué Pablo no quiso ser sostenido por la iglesia en los Corintios? En esta tarde vamos a ver dos aspectos o dos razones por las que Pablo no quiere ser sostenido, se negó. Número uno, para no ser tropiezo al evangelio, y número dos, para ganar a muchos a través de sus privaciones, para ganar muchos para Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 12, vamos al versículo 12, si otros participan de este derecho de vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo puede decir: yo soy su padre espiritual, yo los engendré en Cristo, tengo más derecho que muchos de los que ustedes han apoyado y han sostenido. Y continúa diciendo Pablo: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Dice Pablo que lo ha soportado todo para no poner obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Es interesante lo que dice Pablo aquí a los corintios: lo he soportado todo, lo hemos.
Ahora, la palabra soportar básicamente significa que sufría en silencio. Pablo, cuando estaba entre esta congregación, él sufría en silencio. ¿En qué forma pues soportó todo? Cuando él estuvo pues entre ellos y tuvo necesidad, él no quiso ser una carga para ellos. Alguien podría haberle sugerido a Pablo y decirle lo siguiente: Pablo, pero si tú estás trabajando en esta congregación, si tú les estás enseñando, si tú te estás desvelando, si tú te estás preocupando por ir por los hermanos y les estás visitando y les estás evangelizando, le estás discipulando, le estás animando, le estás fortaleciendo, etcétera. Si tú estás haciendo estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué no dices a la congregación en ese momento de necesidad que te apoyen, que te sostengan? Hermanos, Pablo no fue así. Pablo dice la escritura en la 2 de Corintios 11:19. Dice Pablo: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravosos. Dice Pablo, cuando tuvo necesidad no les dijo a ellos. ¿Quién le estaba sosteniendo a él? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le ayudaba? Los hermanos de Macedonia. Obviamente Dios, a través de estos hermanos generosos que estaban en la región de Macedonia. Entonces, Pablo no les dijo nada, no quiso ser carga para ellos, y también dice la escritura, como lo he dicho anteriormente, Pablo se puso a trabajar. Pablo se puso a construir tiendas para sostenerse a sí mismo, y cuando terminaba su trabajo, él el tiempo que le quedaba libre lo dedicaba para la iglesia. Eso es lo que hizo Pablo, sostenerse a sí mismo. Además, algo muy interesante de Pablo es que Pablo era un hombre que quería dejar en claro algunas cosas muy importantes. En Hechos 20, versículo 33, dice lo siguiente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo no quería plata ni oro, no había codiciado de nadie. En este caso está hablando a la iglesia de Éfeso, pero era un principio que seguía a Pablo por donde quiera que él andaba. Ahora, no quería ser piedra de tropiezo, por eso él se negó a recibir ese beneficio, para no poner obstáculo al evangelio de Jesús. Pablo no quiso darles la oportunidad a ellos, a los corintios, para que pensaran que él predicara por dinero y eso pudiera ser un tropiezo en su predicación del evangelio. Él se negó a ese derecho. Él se negó. Hoy muchos piensan, como les decía al principio, que muchos de los ministros, de los predicadores, llegan al ministerio porque van a recibir dinero y que predican por dinero y se enriquecen a costa de las ovejas. Pablo dijo: no les voy a dar esa oportunidad que piensen de mí, no lo voy a hacer, simplemente me abstengo y me privo de ese derecho. Puedo hacerlo, pero no voy a darles lugar a que piensen de mí de esa forma. Pablo nos sigue diciendo en la 2 de Corintios, en el versículo 3, dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo.
Fíjese la mentalidad de Pablo: no quiero que nadie tropiece y no voy a dar esa ocasión para nadie, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. ¿Qué quiere decir? Difamado, criticado. Pablo dice: no voy a dar esa oportunidad, esa ocasión. Pablo está diciendo, pues, hermanos, que no lo va a hacer. Quiero decirles algo: la gente rechaza el Evangelio de Cristo, como decía al principio, pero si encuentran algo en el predicador, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen una excusa para decir no. De por sí ya rechazan el Evangelio, pero si encuentran algo en el predicador, en los maestros, y si encuentran algo en los cristianos, en los discípulos de Cristo, mejor siempre. Y siempre la gente anda buscando y esculcando, y parece que estamos siendo observados con lupa. El cristiano parece que está en ese punto donde todos lo están observando cuidadosamente, a ver en qué se equivoca, a ver qué hace mal. ¿Para qué? Para criticarlo y para difamar y para vituperiar su ministerio o su vida cristiana. Pablo dice: no voy a dar esa ocasión para nadie. Antes bien, dice Pablo en el versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y tribulaciones, en necesidades y angustia, y de una serie de cosas que Pablo experimentó. Dice Pablo: antes bien nos recomendamos a nosotros mismos. Es más, lo que está diciendo Pablo: ¿saben qué? Yo no necesito que las personas me recomienden, no necesito que algunos de ustedes me defiendan y me digan: ah, sí, mira, él es un buen cristiano, mira, no pienses mal de él, no pienses mal de lo que tú piensas, etcétera, etcétera. Pablo dice: no necesito defensores, yo mismo me recomiendo. Yo soy una carta, un libro abierto que todos pueden leer. Soy una casa de cristal que todos pueden ver. Está diciendo Pablo eso. Pablo está diciendo: nos recomendamos a nosotros mismos. No me recomienda un seminario teológico, no me recomienda por el tanto conocimiento que tengas de la Escritura, no me recomienda por cuánto sabes de la Biblia, no me recomienda porque alguien confió en mí y me dijo: tienes que hacerlo. No me recomienda esto, dice Pablo. Me recomienda mi propia vida. Mi propia vida me recomienda. Entonces, es muy importante que pensemos en esto que Pablo dice. No poner tropiezo, nos recomendamos a nosotros mismos. No queremos que nadie piense, dice Pablo, que estoy predicando por dinero. Y quiero enseñar algo muy importante, hermanos. Cuando comenzamos la Iglesia Bíblica de Zacatecas, que yo salí de una iglesia, nuestro hermano salió de otra iglesia, los hermanos, incluso pastores, empezaron a hablar mal de nosotros. Hablaron, y la gente sigue hablando, lo entiendo, y seguirá hablando. Lo triste es que también incluso pastores comentaron que nosotros salimos de estos lugares, de estas congregaciones, para recibir dinero. Y triste es que todavía escucho comentarios de algunos que dicen: es que tú estás recibiendo dinero, por eso te fuiste para allá. No es que estaba yo recibiendo dinero yo lo recibí allá. ¿Sí me explicó? Entonces, pastores dijeron, y ustedes saben claramente, y les dijeron a ustedes, y aquí me son testigos, ellos están por dinero. Y yo escuché a muchos: ellos están por dinero. Ah, pues que no ves que ya tiene un carro, no ves que ya trae un carro, no ves esto, no ves aquello. Pues cómo no, su interés principal es el dinero y que se le ayude, que se le apoye.
Yo escuché a muchos decir, oye, el hermano está porque le conviene, es que allí hay dinero. Qué difamación tan grande se hizo, qué de veras calumnia tan horrible y tan espantosa, que algunos pensaron y siguen pensando, que nos llevó a tomar esta decisión por eso. Yo voy a enfrentar a esas personas que andan diciendo esas cosas. Yo las voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque es necesario enfrentarlas y porque hasta el día de hoy sigo escuchando eso. Y no me voy a detener, sino que voy a llegar con la palabra de Dios para decirles que pongan freno a sus calumnias que están haciendo. Espero que todos entendamos que, igual que Pablo, las cosas no fueron así y no son así. Pablo no era un mercenario del Evangelio, ni nosotros somos mercenarios del Evangelio. Y luego se me hace algo de veras incongruente, se me hace algo absurdo que esas personas que dicen y que comentaron, nunca se recibió un peso de ellas. Nunca se recibió un peso de ellas y nunca llegaron y dijeron, hermano, aquí está, ten una ofrenda. Nunca. Sino que otros hermanos, cuando ven la necesidad, son los que están detrás de esto. Lo mismo pasó con Pablo. Ni siquiera los corintios le daban sostén económico, pero eran los primeros en levantar la voz y decirle, tú estás por dinero. Porque él dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo no quería poner tropiezo y por eso se negó pues a recibir ese apoyo económico de parte de ellos. Y en el versículo 15 dice lo siguiente también: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo da otra razón y dice, si me estoy negando a ser sostenido económicamente, es para que no desvanezca esta mi gloria. Pablo no les escribió para que, el hermano está hablando de dinero. A lo mejor Pablo de una manera indirecta está hablando y está diciendo, necesito que me den. No, Pablo dice, olvídense de eso si lo están pensando. Prefiero morir, dice Pablo, morir antes que alguien desvanezca o me quite esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Aquí, la gloria de Pablo era ser un apóstol sin sueldo. Pablo sentía gran satisfacción de privarse de sus derechos o libertades cristianas. Para él era un gozo limitarse a sí mismo. Su gloria era, estoy tan satisfecho de que no me den dinero, que no lo voy a aceptar para que nadie me quite esta satisfacción que siento. Está diciendo Pablo así. ¿Qué enseñanza podemos aprender de Pablo? ¿Qué aprendemos de la actitud de Pablo cuando se niega o se priva de sus derechos? ¿Qué enseñanza nos da Pablo en este versículo? Recuerda que Pablo está escribiendo acerca de la libertad cristiana y cómo algunos abusaban de esa libertad y que eran piedra de tropiezo para muchos débiles en la fe. Pablo se está poniendo como un ejemplo de cómo se le debe de dar un buen uso a la libertad cristiana. Ahora, ¿cuál es la actitud de Pablo?
pues que sentía una gran satisfacción, que para él era una gloria. ¿Cuál debe ser la actitud tuya cuando estás dispuesto a negar tus derechos para beneficio de otro hermano? ¿Cuál debe ser esa actitud? Por ejemplo, si tú acostumbras a tomar una copa de vino y llega un hermano y te dice, no está bien, hermano, no lo hagas. Y tú dices, está bien, no lo voy a hacer. Pero si dentro de ti sientes enojo, tristeza o murmuración, ¿por qué me tengo que negar a lo que este hermano me dijo? ¿Por qué tengo que hacer lo que él no le pareció bien? No está bien. ¿Por qué tengo que negarme? Yo estoy molesto, estoy enojado por eso. Esa era la actitud de Pablo cuando se negaba y se privaba de sus derechos, de sus libertades cristianas. En aquellas cosas grises en las cuales no están muy claras en nuestra vida cristiana y que podemos hacerlos o no podemos hacerlos, ¿cómo nos sentimos cuando nos negamos a nuestro derecho? Tiene que sentir uno un gozo y una satisfacción de negar a esos sus derechos. ¿Por qué? Porque algunos niegan sus derechos en sus libertades cristianas, pero a regañadientes. ¿Sí me explico? Sí. Pablo no era esa clase de hermano o de cristiano que lo hacía de esta forma. Para él era un gozo y una satisfacción, era una gloria que no quería que nadie se la arrebatara, y lo iba a hacer con un corazón contento y gozoso. Eso es lo que vemos en Pablo, pues. Ahora, Pablo sigue diciendo en el versículo 16, a él se le da una responsabilidad de anunciar el Evangelio. Y dice el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo dice, aunque para mí es una gloria, es un honor, es un gozo no recibir sueldo, quiero que entiendan algo, Corintios. No soy un hombre que se siente orgulloso por privarse de sus derechos, sino él dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme. Él sabe que solamente se puede gloriar en la cruz de Cristo, gloriarse en Dios, gloriarse en lo que contiene el Evangelio. Pero no se siente importante, no se siente orgulloso en un sentido malo por anunciar el Evangelio de Cristo. Y algunos le podrían haber preguntado a Pablo, bueno Pablo, si tú dices que no tienes de qué gloriarte porque estás anunciando y predicando el Evangelio, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué predicas sin recibir sostén? Y aún no te sientes importante cuando tú estás predicando el Evangelio. Entonces, ¿por qué lo haces? Pablo dice, ¿saben por qué? Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. La palabra esta que dice impuesta, imponer, es como si nosotros agarramos y se lo ponemos a Eri en los hombros y dice, ahora lo vas a llevar de aquí a tu casa, lo vas a sostener en tus hombros. A Pablo se le dijo, se le dio esa imposición, se le hizo esa imposición. Cristo, ¿sabe lo que hace? Toma el Evangelio y se lo pone en sus hombros. Se lo pone en sus hombros. Llévalo, Pablo. Por eso estoy anunciando el Evangelio, dice Pablo. ¿Cuándo se le impuso a Pablo esa necesidad? ¿Qué estaba haciendo, hermano Javier, Pablo cuando iba camino a Damasco? ¿Iba a una conferencia cristiana a ver si podía ser convencido y luego después hacerse predicador? No, él iba a maltratar y a perseguir a los cristianos.
Él estaba muy ocupado en su vida religiosa, en el judaísmo, Pablo. Estaba muy contento en ser judío y ser parte del Sanedrín y ser un fariseo y maltratar a cristianos. Él iba con ese pensamiento y esa era pues la vida de Pablo en ese entonces. Hermanos, en su camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Y luego dice que temeroso se levantó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad, levántate y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y dice la Escritura en Romanos 9, 15 dice, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los judíos de Israel. Pablo no estaba buscando ser predicador del Evangelio de Cristo, sino que su encuentro sobrenatural que tiene con Él, allí es donde recibe el llamado y se le impone esta necesidad, de acuerdo a lo que vemos. Ahora, ¿por qué muchos salen de misioneros? ¿Por qué muchos se hacen predicadores del Evangelio? Yo creo que también se les ha impuesto la necesidad y el Evangelio se les ha puesto sobre sus hombros y lo deben de llevar. ¿Cómo? Tal vez no de una forma así como con un encuentro sobrenatural con Pablo a través de una visión, pero a través de la palabra de Dios y a través de un sentir en su corazón, Dios obrando y trabajando ese sentimiento de tal manera convenciendo de que tenía y tiene que salir a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Sí. Así fue Pablo. Se le impuso esa necesidad y lo llevaría. Y Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo con estas palabras? ¿Qué pasaría si Pablo no cumple con lo que se le impuso, con su llamado que recibió de Cristo? ¿Qué pasa con los siervos negligentes y con los ministros infieles en la obra de Dios? Él usa esas palabras, ay de mí, si no anunciar el Evangelio, porque es una exclamación de dolor, de sufrimiento, de castigo. Él tendría que cumplir pues con fidelidad su llamado y llevar esa responsabilidad con excelencia. Tenía que serlo así Pablo. Ahora, he dicho, el Señor va a castigar a los siervos infieles, a todos en general. ¿Dónde va a ser ese castigo, ese azote de parte de Cristo? ¿Castigará Dios a sus siervos? ¿Los castigará en el sentido de condenarlos? No, por supuesto que no. No para condenación, pero sí para recibir azotes y reprensiones de parte de Cristo. La Escritura nos dice que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos van a comparecer al tribunal de Cristo. Y sabe que lo que Dios va a premiar y lo que Él va a valorar no es qué tanto conocimiento tienes de la Biblia y qué tanta habilidad tienes para enseñarla, no qué tanto puedes hacer en el ministerio, si eres organizado, si eres aquello, si eres muchas cosas. Él simplemente va a recompensar la fidelidad del cristiano. Él no va a decir, ¿qué tan exitoso fuiste en la tierra para darte tu recompensa? Porque alguien puede ser fiel y no puede tener éxito, ¿sí? Cristo recompensará la fidelidad de cada cristiano, de cada predicador,
de cada pastor, de todos, hermanos. Y dice Pablo en el versículo 17: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. La comisión me ha sido encomendada. Dice Pablo, si yo predico el evangelio de buena voluntad, es porque voy a recibir una recompensa. A lo mejor Pablo alzó la mano de allí y dijo, yo voy, yo hago, yo predico, pero la recompensa será, por favor, no me dejen solo. ¿Sí me explico? Apóyenme. Pero Pablo dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Miren, al punto que voy nuevamente, Pablo no decidió ser predicador del evangelio. Él no lo estaba haciendo, no lo hizo por buena voluntad en ese momento, sino que se le comisionó, se le encomendó el evangelio a Pablo. Entonces, él dijo, como se me ha comisionado el predicar el evangelio, se me ha impuesto la necesidad, no puedo recibir yo nada. En el sentido de que me sostengan ustedes, corintios. No, Pablo no dice eso. Entonces él dice, si se me impuso predicar el evangelio, sin ninguna intención de recibir un pago o un salario, entonces, ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál era el galardón de Pablo en el versículo 18? ¿Cuál era la recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Dice Pablo que su recompensa era predicar sin ser pagado. Sin ser pagado. Esa palabra comisión da un sentido de un amo con un siervo. El amo que le dice al siervo, al esclavo, haz esto, y lo recompensa. Ah, qué bueno que hiciste esto. En aquel tiempo, en la cultura romana, la cultura judía, le decía, qué bueno, has hecho tu labor. No, muchas veces el siervo ni siquiera el amo era agradecido, como en la parábola que enseña Cristo Jesús. A Pablo pues se le comisionó de esta forma. Y yo me pregunto, ¿este es un principio que debe seguir a todos los cristianos? A todos los que predican el evangelio, que deben de privarse y negarse de sus derechos de ser sostenidos económicamente. ¿Es un principio para todos? Podemos llegar ahora pues a la conclusión y decir, bueno, tú debes de predicar gratuitamente, no debes de ser sostenido. ¿Aplica para todos? Dice nuestra hermana, el obrero es digno de su salario, lo dice Cristo Jesús. Hermanos, es una decisión que Pablo tomó voluntariamente de no cobrar por predicar. Aunque tenía derecho a hacerlo, pero es una decisión personal de Pablo. Yo quisiera que muchos predicadores que se han ido a un extremo tuvieran esta actitud de Pablo ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el evangelista es famoso, si sale en la televisión, si sale en la radio, si ha escrito algún libro, si ha asistido a varias conferencias internacionales, ¿qué hace? ¿Lo invitan a un lugar? ¿Y qué? Cobra. ¿Qué dice? Me tienes que poner un hotel de 5 estrellas. Tienes que recogerme una limusina en el aeropuerto. Y voy a comer esto. Aquí está el menú. Y te voy a cobrar tanto por la noche, por los días que voy a estar allí, compartiéndote a tu congregación o al congreso que tú vas a hacer. ¡Qué horrible es eso!
¿Qué actitud tan más mala? Porque si bien es cierto que un predicador, un evangelista se le debe de proporcionar para sus gastos, para su gasolina, para su comida y hospedarlo en un lugar, si bien es cierto, pero no se debe de abusar de ese derecho de tal manera de poner un precio a su predicación. No es algo que aplica para todos, es decisión voluntaria de Pablo, pero quisiera que así tuvieran ellos esta misma actitud de Pablo. En el versículo 19 al 22 dice Pablo lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La primera razón por la cual Pablo no cobra por predicar es para no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. La segunda razón por la cual Pablo se priva de sus derechos es para ganar mayor número de discípulos. De acuerdo a lo que dice el versículo 19. Para ganar mayor número de discípulos. ¿Y cómo lo iba a hacer Pablo? Bueno, no cobrando y a través de la negación, de la privación de sí mismo para llevar a muchos a Cristo. Entonces Pablo iba a llevar una vida se iba a autonegar a sí mismo. Pablo lo iba a hacer. Ahora Pablo dice: me he hecho libre siervo de todos, mas siendo libre de todos. Pablo entendió que a través de su servicio o convertirse en un siervo, él podría tener esa oportunidad para atraer muchos a Cristo, solamente a través de ser un siervo. Un siervo. Ya hoy muchos no quieren llamarse siervos. ¿Cómo quieren que les llamen? El apóstol, el evangelista, el profeta, el teólogo, el doctor en teología, el doctor en divinidad. ¿Qué más pueden? Ya incluso ya no se les llama pastores, ya emplean otro término mundano. ¿Cómo se les llama a los técnicos del fútbol americano? Exactamente así, se les llama así. Una predicación de alguien que dice y abajo aparece con esa palabra, ya les gustan ese tipo de términos, ese tipo de definiciones. Pero Pablo dice: yo para ganar a Cristo voy a convertirme en un siervo. En un siervo. Él iba a tener esa actitud de siervo, de esclavo. Él entendió, Pablo, que él era un siervo de Cristo. ¿De quién son los predicadores, los ancianos, los pastores? ¿De quién son siervos? ¿De la congregación o de Cristo? ¿De quién? De Cristo. Porque Pablo lo dice claramente aquí en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice: ténganos los hombres por servidores, ¿de quién? De Cristo. De Cristo primeramente, es un siervo de Cristo. Después voluntariamente y siguiendo el ejemplo de Jesús, él quiere convertirse en un siervo para los demás. Pablo busca, o más bien Pablo es un contraste entre un líder que es un siervo y de un líder que busca ser servido. ¿No es verdad? ¿Cuáles son esos líderes que les gusta ser servidos? Ustedes saben cuáles son esos líderes que les gusta que les sirvan. Conocen un montón, escuché. Pero no son siervos de los demás. ¿Cómo? Son, dice nuestro hermano, son reyes de su reino.
ya que me traten bien. ¿Y por qué no me arrimaron un vaso de agua ahora que estoy predicando? ¿Qué les pasó? ¿No viste que se me cayó la nota? Tienes que levantarte y dármela, porque aquí yo soy el pastor. Y me he esforzado a prepararme para este mensaje y tú ni siquiera haces nada por mí. Y cuando llegue, a ver si pueden tener una alfombra roja allí para pasar yo y llegar al púlpito. Y quiero que vayas a mi casa, tú que sabes pintar y me pintas la casa. Eso es lo que es el contraste de Pablo de un siervo que sirve a un servidor. ¿Sí me explicó? Pablo dice que primeramente él tiene que ser siervo, y si ser siervo involucra negar sus derechos, lo va a hacer. ¿Cómo mostraba Pablo pues esa servidumbre? Miren, Pablo estaba dispuesto a modificar sus hábitos, sus preferencias, su estilo de vida, si en algunas cosas esto causaba algún tropiezo, o que alguien quedara ofendido o le estorbara en su fe en Cristo Jesús. Pablo iba a modificar su estilo de vida, sus hábitos y sus preferencias. ¿Para qué? Para que no causara ningún tropiezo a los demás. Y él dice en el 20, me he hecho a los judíos como judío. ¿Qué significa esto? Pablo salió del judaísmo y él se dio cuenta que a través del judaísmo no se podía alcanzar la salvación ni la justificación delante de Dios. No a través de la observancia de las leyes ceremoniales o religiosas. Él sabía claramente eso, Pablo. Yo no creo que Pablo estaba dispuesto a volver nuevamente al judaísmo y ajustarse a todo ese sistema de enseñanzas de una salvación por obras. Pablo no está diciendo eso, hermanos, que él iba a regresar al judaísmo como un medio de salvación. No. Sino que Pablo está diciendo que él se iba a comportar y iba a vivir como judío, dentro de los límites que le ponía la palabra de Dios, las escrituras. ¿Sí me entienden? Pablo va a vivir como judío. Además era un judío, Pablo. Iba a vivir de acuerdo a las costumbres judías, a las cosas culturales, todo aquello que no contradijera el mensaje de salvación y que fuera pecaminoso. Pablo iba a vivir de esta forma. Por ejemplo, si a Pablo lo invitaban algún amigo del judaísmo, le decía, ¿sabes qué? Vamos a tener una fiesta, vamos a tener una boda, te invito a mi boda. Yo no soy cristiano, yo soy todavía judío, estoy bajo el judaísmo. Bueno, estoy bajo el judaísmo. Bueno, ¿qué haría Pablo? ¿Cómo voy a ir yo a esa boda? ¿Cómo voy a juntar con los impíos, con los incrédulos? ¿Cómo voy a ir a ese lugar donde beben vino? ¿Cómo? Y donde bailan y donde danzan. ¿Pensaría Pablo de esa forma? ¿O Pablo simplemente diría, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a asistir. Y voy a estar allí en ese lugar y me voy a comportar de acuerdo a la costumbre, a la cultura, siempre y cuando no sea pecaminoso. Fíjense, las personas muchas veces tienen una mentalidad muy legalista, los cristianos. ¿En qué forma? En esta cultura mexicana hay aspectos culturales que son buenos, que no son pecaminosos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo,
A ver, va a haber un bailable en la escuela, un bailable de, ¿cómo se llama? Folclórico, de un jarabe tapatío. Y están los niños allí en la escuela y de repente aquellos que son cristianos dicen, no vas a asistir allí. Y te dicen los demás, puede participar fulano de tal en el bailable, es que nos hace falta alguien que baile con tal niña y ya no hay más niños. Y muchos cristianos, no, vas a bailar, es pecaminoso, es la carne. Pero díganme, ¿en qué? Este es algún aspecto cultural. ¿Qué implicaciones espirituales tiene en la vida del creyente? ¿Tiene alguna implicación espiritual? No. ¿Bailar un jarabe tapatío en un festival folclórico? ¿Te invitan a comer rosca en tu casa? ¿Y qué dices? No voy a comer rosca. ¿Por qué? Porque esto es idolatría. No. Entonces díganme, ¿cómo podrá la gente tener apertura hacia nosotros si no ellos van a pensar y van a decir, la vida de los cristianos es demasiado aburrida? Nunca están gozosos. Es algo que están excluidos y lo más falta que se vayan allá al cerro, al monasterio y allá vivan. ¿Qué va a pensar? Pablo no buscaba hacer esas cosas. Él quería y buscó modificar sus hábitos, sus preferencias y su estilo de vida a cosas que no causaran algún tropiezo o una ofensa hacia los demás. Es lo mismo para nosotros. Hay cosas culturales en las cuales podemos participar y debemos de aprovechar eso para que la gente dé apertura a nosotros y poderles compartir el Evangelio de Cristo. Ahora, Pablo dice, a los que están, me he hecho a los judíos como judíos para ganar judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a Cristo. Bueno, Pablo se sujetó a varias observancias ceremoniales del pueblo de Israel después de cristiano. Pablo se sujetó, hermano José Luis, en aquello que no era un ataque frontal al Evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Pablo hizo un voto en Hechos 18. Él hizo un voto, Pablo, en el versículo 18. El voto consistía en purificarse, en raparse la cabeza. Pablo se rapó la cabeza. ¿Por qué lo está haciendo Pablo? Porque él entendió que este aspecto no le iba a perjudicar a él, a los que estaban con la ley. Él se hizo como sujeto a la ley. No implicaba cuestiones espirituales y no afectaba en nada su salvación. Esto no significaba que Pablo iba a comprometer las verdades del Evangelio de Cristo para agradar a los que estaban en la ley. Pablo en una ocasión también circuncidó a Timoteo. ¿Por qué lo circuncidó? ¿Acaso Pablo no escribe Gálatas y dice que la circuncisión pues no significa nada? ¿Por qué? ¿Por qué se sometió? Por amor a algunos judíos que le dijeron, Timoteo es hijo de una mujer hebrea y de su padre griego y no está circuncidado. Y como nación lo hacemos.
¿Qué hizo Pablo? Lo circuncidó a Timoteo. ¿Pero por qué no circuncidó a Tito? Porque Pablo miró que en ese momento ellos estaban llevando esto en el sentido de decir, si no eres circuncidado no eres salvo. Por eso Pablo se abstuvo y no lo circuncidó a él. Pablo, pues, dice aquí la escritura, se sujetó a la ley como si estuviera sujeto a la ley. Y también dice aquí en el versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Josué, tú eres misionero aquí. Estamos de acuerdo que Pablo dijo esto porque él iba a evangelizar a muchos gentiles que no estaban bajo la ley, en el sentido de la que se le dio en el Sinaí, o como obligados a cumplir las leyes ceremoniales y religiosas. Pero Pablo entendía que una de las formas que podía ganarse a los que estaban sin ley era viviendo como ellos, ¿no? Viviendo como ellos. Y ustedes que salen de misioneros siempre tienen un estudio transcultural que se les enseña y se les dice cómo deben de comportarse en cierta cultura, ¿no? Eso es fundamental y esencial. ¿Para qué? Para abrir apertura, las personas abran apertura y las personas estén abiertas a recibirnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ustedes recuerdan a Hudson Taylor? Así lo digo yo en español. Él era un misionero que fue a la China. Y por 7 años que predicó no convirtió a nadie en Cristo Jesús. Y él tenía unos asociados que eran parte del equipo. Y una vez él entendió que para que los chinos pudieran recibir el evangelio, él tenía que vivir como los chinos, comer como los chinos, vestirse como los chinos. Y se puso una túnica, así como la que usaban en aquel entonces, y se rapó el pelo a rapa y se dejó una trenzota hasta la espalda. Y entonces los chinos empezaron a aceptarlo. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo a los que están sin ley como que no estuviera sin ley él. También está un misionero que estamos leyendo ahora que se llama Bruce Olson. Él fue misionero a una etnia en Colombia que eran de salvajes no civilizados. ¿Y qué hace él? Cuando él llega a ese lugar, trata de ajustarse a la cultura, siempre y cuando no comprometa la verdad y sea pecado. ¿Qué miraba él en algunos lugares? Los misioneros que llegaban de los Estados Unidos a estas tierras, ¿qué hacían? Por ejemplo, estaba otra cultura que eran los yucos. Ellos estaban acostumbrados a construir sus casas de una manera circular. Llegan los misioneros ¿y qué hacen? Construyen su casa, pero ¿cómo la hacen? Cuadrada. ¿Y qué hacen los yucos? ¿Qué pasa? Se resistieron a aceptarlos. ¿Por qué? Porque su cultura era que todo lo que construían era que hicieran casas redondas. ¿Sí me explico? Pablo, ese apóstol que él va a comer, que él va a vivir y que él va a vestir como los gentiles, él lo va a hacer así. Dice Pablo, me he hecho débil a los débiles. ¿Quién son los débiles? ¿Quién son los débiles?
Son aquellos que no tienen una comprensión profunda de las Escrituras y que son tan sensibles a algunos aspectos de la vida que Pablo dice, me voy a hacer débil como ellos. Aunque yo tenga una conciencia aguda y amplia y fuerte, me voy a sujetar a ellos para ganar también a los débiles. Y si a un débil le parece que yo no coma carne, me voy a convertir vegetariano con tal de no serle tropiezo a ese débil. ¿Sí me explicó? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la vestimenta con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la bebida con el Evangelio? Nada. Pero es lo que se le conoce como el preevangelio. ¿Qué es el preevangelio? Que uno se ajusta al estilo de vida de una sociedad para tener puertas abiertas y ellos puedan ser receptores al Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo en todo esto? No poner obstáculo, hermana, al Evangelio de Cristo a través de negando sus derechos. Y número 2, privarse a sí mismo para ganar muchos para Cristo, aunque implique esto ajustarse a ciertos estilos de vida. Para eso lo hace él. ¿Quién de aquí quiere ganar a muchos para Cristo? ¿Quién quiere ganar personas para Cristo? Amén. Dice amén. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo? Dice nuestro hermano Dios, no ser piedra de tropiezo para los demás y tener una actitud de Pablo, de un siervo, y autonegarse a sí mismo con tal de ganar a muchos para Jesús, porque el propósito es ganar, 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 ganar. 5 veces aparece ganar. Si tú no entiendes que tú puedes ser una piedra de tropiezo para el Evangelio, y si no cambias tu actitud que ha ofendido y ha lastimado a varios, nunca la gente te va a creer y nunca vas a ganar a personas para Cristo. ¿Por qué? Porque la gente quiere vernos que lo que creemos lo practiquemos. Lo practiquemos. Pregúntate, ¿soy piedra de tropiezo? Para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mis vecinos, para mis familiares, para mis amigos en el trabajo. ¿O soy un instrumento de justicia que Dios está usando para atraer muchos a Cristo? Recuerda que nuestras palabras deben ser congruentes con nuestros actos, con nuestros hechos.